days that define your story beyond your life, like the day they arrived. Colonel? Pack your bags. Language is the first weapon drawn in a conflict. It's quite a greeting. Yeah, well, he wrote it. You are on the top of everyone's list when it comes to translations. Priority one. What do they want? Where are they from? Not everyone is wired for what you're about to do. So what do they look like? You'll see soon enough. Every 18 hours, door opens up. That's where we go in. It's time. What happens now? They arrive. ¿Qué pasaría si el lenguaje no sirviera solamente para comunicarnos, sino para transformar la manera en que vivimos el tiempo? Hola, hola, bienvenidos a todos a este espacio más allá del guión. Mi nombre es Martín Pereira y aquí estoy junto a mi amigo y colega Augusto Pizul. ¿Cómo estás, Augusto? Todo bien. Nuevo día. Todo bien por acá, un gusto de un nuevo episodio. Y bueno, y hoy, digamos, esto no lo van a estar viendo más adelante, ¿no? Pero va a estar saliendo el primer episodio, así que contento por eso también. A ver cómo se lo topa la gente. Buenísimo. Sí, estoy re entusiasmado y sé que tú también estás en este nuevo espacio de la escuela, ¿no? Y bueno, vamos a dar hoy inicio a otra película, ¿cierto? Bueno, el primer episodio fue una serie en realidad, hoy vamos a hablar de una película. Y vamos a hablar de una película que a mí en lo personal me encanta, es una de mis películas favoritas de todos los tiempos. Se llama Arrival o La Llegada de Denis Villeneuve, un director tremendo, también director de Dune, ¿no? De la famosa Dune. Y bueno, es una película que parece comenzar como una historia de ciencia ficción, ¿no? Sobre extraterrestres. Es un poco la premisa de la película, pero que mientras va avanzando la película se va como transformando y termina siendo, yo, a mi parecer, una de las meditaciones más profundas sobre el lenguaje, ¿cierto? Sobre el duelo, Sí. sobre la maternidad también, el amor, el destino. ¿A ti qué te pasa con esta película, Augusto? Bueno, la verdad que me encantó la película, es muy bien hecha, como también topa con esto, ¿no? Digamos, de lo extraño, de eso que viene, digamos, qué me pasa con eso. Y que también, no sé, un poco ahora, mientras te escuchaba, lo relacionábamos como, claro, eso extraño que viene, como también esto extraño que vivencia, en este caso la protagonista, ¿no? Digamos, que tiene que ver con sus emociones, con sus sentires, con cosas que le van pasando en su mundo interno, ¿no? Que creo que tiene una relación ahí entre el mundo interno y mundo externo, digamos, cómo se va compaginando durante toda la película. Y como decías, el tema del lenguaje, de los duelos, ¿no? De la otredad, por ejemplo, de lo desconocido, como temas re importantes que van apareciendo ahí en la película. Sí. Bueno, a mí Arrival siento que no me golpea desde el espectáculo. A mí siempre me ha gustado mucho la ciencia ficción y bueno, ahorita estamos en una época, podríamos decir, donde este tema de los alienígenas, el Reaparece. tema biológico, etcétera, está reapareciendo con mucho énfasis. Y claro, esta película cala bien, ¿cierto? Habla un poco sobre este tema de la ciencia ficción, pero a mí no me golpea un poco desde el espectáculo. No, Porque siento que no es una ciencia ficción ruidosa, al menos yo la veo y no me parece una ciencia ficción que es ruidosa, ¿no? Escandalosa o espectacular. Yo siento que más bien una película silenciosa, es como más bien atmosférica, no sé si te pasa a ti, pero yo la vi y sí, me pareció muy atmosférica, casi como contemplativa, sí. ¿no? Lo La mismo por película. el tipo de film que tiene, ¿no? Como bien nublado, podríamos decir, como días nublados todo el tiempo, parece, apagado, pocas luces. Sí. Claro. Y bueno, lo que a mí me pasa con esta película es que uno puede pensar que está viendo una historia sobre comunicación con alienígenas, pero lentamente me doy cuenta de que estoy viendo a una mujer en realidad enfrentarse a una pregunta que es incluso espiritual bastante profunda, ¿no? ¿Vale la pena amar algo que sabemos que vamos a perder en algún momento? Y claro, ahí, por ejemplo, para mí la película cambió por completo, ¿no? Dije, oh, esto es una película distinta, es una película con una profundidad distinta, porque ya no se trata solamente de descifrar un lenguaje extraterrestre dentro
de la película que va a ser importante y es uno de los puntos importantes que vamos a tocar hoy el día, el tema del lenguaje. Se trata también de descifrar, ¿no? El sentido de una vida marcada por una pérdida que paradójicamente todavía quizás no ha ocurrido, ¿no? A ti en lo subjetivo, cuando estabas viendo esta película, Augusto, ¿qué te ocurrió? Bueno, bueno, primero que me fascinó mucho el tema del lenguaje, ¿no? Cómo presenta el tema del lenguaje, cómo el lenguaje, desde la película, de la forma en la que presenta esto, condiciona nuestro mundo, crea nuestro mundo, ¿no? Cómo también nos incomoda un lenguaje desconocido, por ejemplo, o algo extraño que viene fuera de nuestras concepciones, podríamos decir algo nuevo. Cómo eso nos condiciona, nos moviliza, por así decirlo, defensas, proyecciones también, miedos, ¿no? Cosas personales, pienso, que a nivel social se muestra en la película, despierta, no es que no estaba eso, sino que tan solo lo aflora en las personas, ¿no? Digamos, como Claro. en este caos que empieza a generarse, digamos, cuando llegan estos extraterrestres, por ejemplo. Eh, y también esa pregunta que vos hacías, ¿no? En relación a cómo vivo con algo que es inevitable que vaya a pasar y que se me mostró. ¿Qué hago con eso, no? ¿Qué hago? Y a mi entender, digamos, es una pregunta que, eh, lejos de ser ficticia, como decías en la película, por ejemplo, no es algo ficticio lo que muestra la película, sino que yo lo relaciono directamente con la muerte, digamos, algo inevitable para todos, ¿no? Que se podría tal vez Ujú. presenciar, digamos, en lo que presenta la película, en los recuerdos de este futuro, por parte de la protagonista, pero que en lo real nos puede contactar a todos con algo que hacia donde todos vamos un poco, ¿no? Sí, 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 sí. Y para que la gente un poco conozca la sinopsis de esta película, Augusto, vamos a dar quizás una Mm, breve descripción, ¿no? Bueno, Arrival, como ya indiqué, es una película de Denis Villeneuve, un gran director, ¿no? Actual, uno de los grandes de la actualidad, podríamos decir. Y Arrival, la llegada, sigue a Louise Banks, ¿no? Louise Banks es una lingüista, ¿cierto? Que está convocada por el ejército de los Estados Unidos después de que 12 naves extraterrestres aparecen en distintos puntos del planeta, ¿no? Su tarea, la tarea de Luis, es intentar comunicarse con estos heptápodos, ¿no? Heptápodos, que es ujú, una especie alienígena cuyo lenguaje no funciona de manera lineal, el lenguaje de ellos, sino a través de ciertos signos circulares. Entonces, mientras las potencias mundiales reaccionan con miedo y con amenaza, Luis descubre que aprender ese lenguaje transforma también su percepción del tiempo. mm, Bueno, esta película también está basada en el relato que se llama Story of Your Life de Ted un Chiang, libro. ¿no? Es un Ujú, libro, sí. Yo diría que la sinopsis más profunda de la película sería otra, ¿no? Arrival, podríamos decir, es la historia también de una mujer que al aprender un nuevo lenguaje, ¿cierto? Aprende también una nueva forma de habitar el dolor. Eso me parece importante, porque la gran pregunta de la película podría ser, ya, ¿qué quieren los extraterrestres? ¿No? Pero la pregunta profunda en realidad es cómo cambia nuestra vida cuando cambia el lenguaje con el que la pensamos, ¿no? mm, ¿No? sí. Claro, porque la película trabaja con esta idea bastante poderosa, ¿no? El lenguaje no solo describe el mundo, perdón, sino también va a organizar nuestra experiencia en Tal el cual. mundo. Entonces la película se apoya en esta versión ficcional, ¿no? De la hipótesis que indica que el lenguaje efectivamente influye en la forma en que pensamos y que percibimos la realidad. ¿Qué opinas de eso? Sí, sí, que viene, digamos, como de esta hipótesis lingüística, ¿no? Digamos que la lengua materna, podríamos decir, condiciona nuestros pensamientos, nuestra percepción, podríamos decir. Y fíjate que es interesante esto que acabas de decir de cómo a la protagonista eh, empieza, digamos, gracias al lenguaje heptápodo, Ah, pues, a sí. también ella poder vivenciar esa experiencia de recordar su futuro de otra manera, digamos, que pienso, digamos, no sea desde la misma angustia humana que podría sentir en un primer momento, sino que es como ya incorporado ese lenguaje, se vivencia desde otra capa, ¿no? Y eso pienso, digamos, en relación a
justamente los heptápodos, que claro, al ellos vamos concebir ya la vida de esa forma, digamos, no lineal, sino que pasado, presente y futuro se mezclan, aparecen, digamos, en el mismo tiempo. eh, También no tienen, digamos, una angustia, pienso, no damos porque no lo sé, pero pienso que no tienen esa angustia que tendría más el ser humano al pensar linealmente el tiempo, ¿no? Y concebirlo más desde el pasado y presente y bueno, y el futuro incierto, ¿no? Sí. Entonces, como, claro, va apareciendo esa capacidad de, gracias a una lengua extranjera, a una lengua a otra, ¿no? Mi percepción de cómo enfrento y me topo con lo que es mi vida, cambia y por ende, digamos, es distinta mi forma personal de llevar eso. Y eso es Sí. interesante, digamos, porque creo que pasa cuando uno conoce una nueva lengua, por ejemplo, u otra cultura también, ¿no? En cómo uno percibe, por ejemplo, un árbol desde su cultura a cómo lo puede percibir otra cultura, con otros elementos, con otra percepción, ¿no? Eso expande en cierta forma, eh, y, y esto mismo, ¿no? Digamos, me genera, no sé si más capacidad, digamos, sí, una nueva perspectiva, como pienso en más terreno Perspectiva. interno, ¿no? Bueno, Ujú. sí, sí, sí. Fíjate, cómo no mencionar a Lacan en esto, Mm, ¿no? Porque, claro, para Lacan el sujeto no existe fuera del lenguaje. ujú. Somos primero una identidad cerrada que después habla, ¿no? Somos Sí. hablados, dice, Estamos somos, atravesados por el lenguaje. estamos atravesados por el lenguaje, somos nombrados, somos inscritos en palabras, en símbolos, en deseo, estamos inscritos en silencios también, ¿no? Que es otra forma de hablar también, Sí. en mandatos. Entonces, Antes Arrival. de ser ya venimos atravesados por Claro, el lenguaje, ¿no? totalmente. Entonces, justamente Arrival permite preguntarnos algo, justamente esto muy psicoanalítico, ¿no? ¿Qué nos pasa cuando cambia el orden entonces simbólico desde el cual entendemos nuestra vida? Porque Luis no solamente va a aprender simplemente un idioma, Luis entra en otro modo de Sí, subjetividad, a mi parecer, ¿cierto? sí, sí, sí. Claro. Sí, que acá Lacan suma esto de el significado y el significante, ¿no? Ujú. Siendo uno, el cómo se vocaliza, el sonido que produce, por ejemplo, perro, ¿no? Y lo que se entiende por perro, desde una percepción a otra percepción, podríamos decir, ¿no? Claro. Eh, que ocurre un poco en esta escena donde se puede traducir lo que querían decir los heptápodos, ¿no? Digamos, a qué venían a la Tierra. Y ellos dicen algo así, si no me, y ahí me corrige, pero como entregar o ofrecer arma, ¿no? Claro. Y que claro, ahí digamos aparece este significante arma, ¿no? Pero el significado que se le da de parte de los seres humanos, o más bien, mira, ahí me va a corregir porque es como de cierta parte de los seres humanos, ¿no? Se toma como algo bélico, ¿no? Algo, digamos, dañino, algo que van a atacar, por ejemplo. Y ahí hago la Ujú. diferencia, digamos, por cierta parte de los humanos, porque pienso en justamente el lenguaje inscrito en, por ejemplo, los militares, ¿no? Teniendo, digamos, su mundo, su realidad, digamos, en torno a las armas, ya sea a las guerras, digamos. Eh, y por otro lado, los científicos, su lenguaje en base a la investigación, por ejemplo, ¿no? Que Claro. en el caso de la protagonista, arma puede ser otra cosa, por ejemplo. No lo ve como ese único significado, en definitiva, ¿no? Y Claro. que Lacan, bueno, dice algo así como yo sé lo que dije, pero no sé lo que usted escuchó, ¿no? Hay Eso. una frase como de Lacan que dice algo así. Total, total, brillante, porque aquí agarrándome un poco justamente a esta escena que traes de la confusión entre esta arma y herramienta, que yo siento que es uno de los momentos quizás más importantes también de la película, Mm, porque claro, muestra el peligro de traducir a veces desde el miedo, ¿no? Porque cuando una cultura quizás está tomada por la amenaza, ¿cierto? Que pasa y se ve muy bien reflejada en la película, ¿no? El humano está un poco tomado por la amenaza. Viene algo y al tiro siente que lo va a destruir, ¿no? sí, O lo va a invadir, etcétera. Entonces va a interpretar quizás todo como un ataque. Y esto yo creo que es profundamente humano, ¿no? Es sí, bastante humano. Muchas parejas, muchas familias, pacientes, no escuchan, así como tú bien dices lo que decía Lacan, ¿no? Lo que el otro dice, ¿no? Escuchan muchas veces desde la herida, desde la defensa, claro, desde la sospecha también, ¿no? sí, Entonces,
una palabra en realidad, así como muy bien se ve reflejado en la película, se puede volver un arma, ¿no? Y no por lo que significa en sí, sino por el lugar psíquico desde donde se percibe esta palabra, ¿no? Sí, sí. No, y qué bueno, mira eso que acabas de decir de la palabra como arma, porque al principio de la película, quien va a ser después, ¿no? El esposo de la protagonista, Luis. Luis es Luis es la la mujer, ¿no? La Amy científica. Adams. Amy Ujú. Adams es la actriz tremenda, una de mis actrices favoritas, ¿no? Sí. Y bueno, cuando aparece el científico, que es un matemático, ¿no? Que Ajá. él, algo que le dice en el primer encuentro que ellos tienen en el vehículo cuando están yendo a la base militar donde están ahí también los heptápodos, dice que la palabra es la primera arma usada en una guerra, ¿no? Digamos, como la primera arma que se usa en la guerra. Y que claro, es muy interesante eso porque en definitiva mucho de la historia, de las guerras, de los conflictos, no solamente grandes me refiero, sino que como vos decís a veces en una relación de dos, de tres, de un vínculo familiar, Ujú. eh, el malentendido es lo que provoca, digamos, el conflicto, ¿no? Exactamente. Y bueno, y ahí también aparece como esta pregunta, pienso, en que si alguna vez escuchamos, ¿cómo decirlo? Como escuchamos realmente lo mismo con un otro, ¿no? Digamos, si realmente se escucha, digamos, de la misma forma, si realmente, digamos, como eso que, algo que se dice, eh, por dos partes, podríamos decir, se va a escuchar en lo que solamente, en el significante, podríamos decir, ¿no? Claro, Digamos, y con el claro. significado tal que tiene eso, si se podría hacer eso, digamos, como esa pregunta me hago, ¿no? Digamos que, una pregunta abierta en realidad. Es una pregunta abierta, bastante compleja también, ¿no? Yo cuando miro esta película, y ya la he visto muchas veces, cada tanto la veo y la vuelvo a ver y Sí. siempre saco algo bien interesante de la película. Eh, por eso digo que mirarla también desde Lacan es fascinante, porque, claro, volviendo de nuevo a este tema del lenguaje, no como una herramienta externa, sino como como esto que nos constituye, ¿no? Mm, ¿Cierto? Fíjate que Luis empieza intentando traducir a los heptápodos, pero justamente en intentar traducir a los heptápodos termina siendo transformada, ¿no? Por aquello que intenta traducir. Y eso, no sé, me lleva directamente a lo que ocurre en terapia, ¿no? mm, Porque una persona llega diciendo, ¿no? Me pasó esto, me pasó aquello. Pero justamente el trabajo terapéutico muchas veces consiste en encontrar nuevas palabras, ¿cierto? Nuevas palabras para nombrar eso que la persona dice que vivió, claro. ¿cierto? Y cuando algo logra ser nombrado de otra manera, desde otra perspectiva, no es que va a cambiar el pasado, ¿cierto? Porque no cambia, pero va a cambiar quizás la posición subjetiva del paciente frente a ese pasado, ¿no? Entonces la película nos muestra eso de una forma bien radical, además, porque Luis no va a cambiar los hechos, Mm, efectivamente, pero sí va a cambiar su forma de relacionarse con ellos, ¿cierto? sí, 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 de sostener, digamos, lo inevitable, o en este caso, como vos decís, en la película, digamos, esto de que se mezcle el pasado, el presente y el futuro. Ujú. El futuro, de cierta forma, en la película es vivido como un evento pasado porque es recuerdo de algo que va a venir, pero si uno lo asimila, digamos, como decía la terapia, al trabajo que uno hace, a nuestro cotidiano como seres humanos, es este reinscribir algo del pasado, ¿no? Y ver cómo con eso podemos hacer algo de nuestras vidas, cómo podemos llevarlo, cómo se puede hacer para sostener o alojar de mejor forma, ¿no? Digamos, para que no me derrumbe esa angustia, ¿no? Tomando a Winnicott ahí. Eh, Claro, no sea algo, digamos, que me sobrepase y que sea algo que también pienso pasa mucho en terapia, que la vida sigue siendo rica de ser vivida, pienso, ¿no? Damos claro, en relación a esto, ¿no? Damos en terapia, por ejemplo, a los eventos pasados que me pueden atormentar o puedo llevar como una herida grande y que duele, y que encontrar el hecho, el aspecto de que la vida es linda de ser vivida igual. Y en el caso de la película de Luis, también en el futuro damos de que, ajeno a que ella sabe en qué termina su hija, digamos, ¿no? La relación con su pareja, eh,
no quiere decir de que ella sepa, digamos, todos los eventos que van a ocurrir, ¿no? O qué le va a pasar con esos eventos, ¿no? Digamos, cómo lo va a disfrutar, por ejemplo. Ujú. Y eso me parece interesante. Claro, y ahí entramos una parte también bien específica de la película que nos habla del duelo, ¿no? Mm, El duelo en Arrival, ¿no? Es muy particular, yo creo. Porque claro, el espectador cree al inicio que Luis podría estar quizás recordando una pérdida pasada, ¿no? A mí la primera vez que la vi, yo decía, está recordando algo, ¿cierto? ujú, Era como, sí. la película te lleva muy bien a confundirte y justamente eso es lo que hace, ¿no? Porque efectivamente el tiempo no se ve de manera lineal allí. Pero uno luego, a medida que va avanzando en la película, descubre que esas imágenes pertenecen en realidad a un futuro, ¿cierto? Que todavía Luis no había vivido. Y ahí es donde yo siento que efectivamente la película se vuelve, para mí al menos, resultó devastadora en ese momento porque ella no está simplemente recordando, sino más bien está anticipando, ¿no? Este duelo, ¿no? Está recibiendo una vida entera, ¿verdad? Como un círculo, en realidad, que es justamente el lenguaje de los heptápodos. Amor, hija, esa hija que sabe que va a perder en algún momento, pérdida, dolor, y aún así ella elige vivirla, eso que tú decías hace ratico, ¿no? Cómo seguir viviendo a pesar de esto. Aquí el duelo deja de ser solamente entonces superar algo, es decir, superar una pérdida, mejor dicho, y se vuelve algo más profundo, es aceptar que amar muchas veces implica aceptar la finitud de Mm, aquello que amamos, sí, ¿no? sí, sí. Y por eso digo que la película no romantiza el dolor, ¿no? Tal No cual, romantiza sí, para nada el sí, dolor. sí. No, Y y deja un no lo mensaje. convierte en motivo para no amar, ¿no? Claro, claro, tal cual. Y deja un mensaje importante a mi entender en esto que vos decís, ¿no? Damos de que no lo convierte en motivo para no amar, para no sentir y demás, que más bien es el cómo lo atravieso a eso. Creo que damos deja un mensaje ahí, ¿no? Damos de que vale la pena y que lo interesante es cómo es atravesado eso. Y a mi entender, El digamos ahí los sostener, ¿no? heptápodos, claro, los heptápodos o su lenguaje, no sé más bien cómo pensarlo ahí, pero vienen a cumplir un rol un poco de este rol terapéutico, ¿no? Damos porque al compartirle sus lenguajes, también le dan un recurso para afrontar eso, ¿no? Digamos, ya que ahora ella tiene una percepción del tiempo que ya no es lineal, ¿no? Ya que su vida, digamos, como eh, recayó en eso. Entonces, como si fuera un poco un recurso que le brindan, digamos, para poder afrontar ese desafío, digamos, o eso nuevo que aparece. Y que me parece interesante porque convocamos la importancia del habla, del lenguaje, de la escucha, del sentir, como parte del proceso fundamental de transitar la vida. Claro, Digamos, como que creo que ahí claro, marca claro. algo súper importante y que, como vos decías hoy, en el nombrar las cosas, en el simbolizarlas, digamos, como que hay... Y bueno, y también, por ejemplo, pienso en el simbolizarla desde lo artístico, que mucho el lenguaje de los heptápodos es bien artístico, ¿no? Damos Bien como... artístico. Entonces, Ujú. digamos, en esa simbolización, en esa expresión, después aparecen muchas imágenes de la niña haciendo como esto, heptápodos, ¿no? Damos con masilla, por ejemplo, Ujú. dibujando Claro. sobre eso. Entonces, bueno, el mismo nombre de la hija después que Hannah, ¿no? Damos no me acuerdo bien cómo es la definición, pero Palíndromo, si mal no sí, recuerdo. sí, Palíndromo. Ujú. sí, que Sí, termina y empieza igual, ¿no? Es un nombre que termina y exactamente. empieza igual. Claro. Esto de sostener lo que decías, la experiencia sin ella poder estar sosteniendo esa experiencia sin destruirse, ¿no? Mm, Y que también antes lo habías mencionado y lo habías conectado con esta idea winnicottiana, ¿no? sí. De pensar en cómo Luis logra sostener esta experiencia emocional de saber, de estar viviendo esta vida de manera circular y no lineal, eh, que es emocionalmente fuerte, ¿cierto? Y difícil sin tener que fragmentarse, ¿no? Sí, Entonces, claro, el contacto, así como bien decías, con estos heptápodos, ¿no? Además que el caos mundial que eso produce en el momento, ¿no? Esta visión de su hija, esta certeza de que en algún momento la va a perder, sí o sí. Claro, uno viendo eso desde afuera y uno podría decir, claro, todo eso podría destruirla psíquicamente, ¿no? Pero claro, ella va desarrollando una capacidad de sostén interno eh, que es muy winnicottiano, esto, ¿no? Porque justamente la madurez no consiste en no sufrir, ¿no? Eso sería claro. más bien un ideal que el cual no vamos a alcanzar.
consiste más bien en poder sostener quizás una experiencia dolorosa sin expulsarla, ¿cierto? Sin negarla o actuarla destructivamente. Entonces, ella no defiende no se defiende, mejor dicho, del dolor eliminando, ¿no? El amor, o lo sigue viviendo. Sí, Acepta justamente este amor con lo que trae, ¿no? sí, sí, sí. Sí, en ese sentido también pienso que de forma, digamos, ficticia, como aparece en la película, ¿no? Pero también muy real en la vida de cada uno de nosotros. eh, Hay algo de eso, digamos, que en la medida que uno no elabora lo pasado, por ejemplo, lo presente también, lo que a uno lo tiene en el cuerpo, me refiero, ¿no? Digamos, como esas Claro, heridas, como decía, esas defensas, esa partes mías no vistas, por ejemplo. Me va a condicionar algo que aparece mucho en terapia, ¿no? De que parece que uno repite eventos, digamos, como aparece nuevamente esa persona, digamos, que me dañó, ya sea, o me levanta una defensa. Entonces, creo que hay algo de eso, digamos, también en lo que muestra la película, de que en la medida que ella va elaborando este duelo futuro que va a venir y también se lo permite vivir, digamos, en la parte hermosa que tiene, digamos, de que nace su hija, ¿no? Digamos, compartir con ella y demás, eh, hace que algo de eso, como uno en terapia, ¿no? Sea más fácil de llevar y un alivio, digamos, de no caer siempre en las mismas tendencias, por ejemplo, ¿no? Eh, Porque en ese sentido tal vez también uno podría pensarlo así, digamos, en la medida que yo no trabajo lo que me ha pasado, mi futuro también parece estar medio escrito, porque va claro. a repetirse, ¿no? Digamos, como en escenas que no me doy cuenta, digamos, van a aparecer los mismos personajes, como si en la medida que uno no le diera atención al trabajo interno, eh, el futuro, digamos, parece ser muy vinculado al pasado, podríamos decir. Claro. Y que tiene que ver con el lenguaje, cuando lo Ujú. logras nombrar de una manera distinta, está inscribiéndose de una manera distinta. Puede Sí, ser que se actúe entonces de una manera distinta, ¿no? sí, Cuando hablabas esto de lo simbólico, eh, y esto un poco poder pensar lo impensable, que justamente la película también nos los trae de una manera bastante brillante, porque bueno, estos heptápodos vienen con mensajes indescifrables en el Mm, momento, ¿no? Es como, ¿cómo pienso esto? Y se me venía mucho Bion, ¿no? mm, Para esta película, porque claro, Arrival trata sobre la transformación de elementos que son incomprensibles, ¿cierto? En pensamientos. claro, Esto, ¿por qué? Bueno, al inicio estos heptápodos o los signos, podríamos decirme, de estos heptápodos son manchas, podríamos sí. decir, ¿no? En formas obviamente circulares, ¿no? En algo extraño, que al principio parece casi imposible de metabolizar, ¿cierto? Sí, Pero bueno, poco a poco ahí Luis los transforma en sentido, y esto obviamente se me asemeja y lo logro ver mucho en lo que significa también el proceso terapéutico, ¿no? sí, Porque bueno, a veces llegamos con emociones brutas, ¿cierto? Confusas, cosas casi sin forma. Por ejemplo, rabia, podemos venir con miedos, podemos venir con algún duelo quizás no elaborado, con angustias impensables, ¿no? Que no les hemos puesto quizás no les hemos elaborado. Y claro, el trabajo consiste en convertir eso que está siendo impensable en algo pensable, ¿cierto? Y bueno, aquí justamente aparece la función alfa de Bion, claro. ¿no? Que es transformar justamente lo no digerido, esto que no he podido digerir emocionalmente, en una experiencia simbolizable. Entonces, esa función alfa la veo bastante clara en estos elementos impensables que Sí, de este lenguaje, de estos heptápodos, en lo que Luis logra transformar y pensar. No sé si ves la analogía, a mí me parece que sí, está muy bien reflejada ahí, ¿no? sí, sí, totalmente. Y que tiene mucho que ver también, vinculándolo de esta forma, ¿no? Como si un poco esas manchas hablaran del inconsciente, que es bien abstracto, ¿no? Digamos, las Claro, emociones, por ejemplo, y más, y eso. después el poder, digamos, pensar de esa forma o poder nombrar, digamos, lo que significaba uno de esos símbolos o los distintos símbolos, ¿no? Eh, Agarra y le da un entendimiento, justamente le pone, digamos, como, y también da una continuidad, digamos, ahí, digamos, de que se pueda seguir desarrollando y que no se quede en esa angustia en la que estaban
a nivel social todos, ¿no? Digamos que mientras eso no se podía nombrar, había algo, digamos, que angustiaba, que movilizaba, que generaba ansiedad, que es un poco lo que pasa, digamos, cuando a uno le está pasando algo internamente y que no sabe nombrarlo o simbolizarlo todavía, ¿no? Y a Claro. medida que uno lo va haciendo, como que eso calma, el nombrarlo, digamos, relaja, me siento Ujú. más entendido, me siento menos, digamos, también como un poco psicotizado, ¿no? Digamos, como que Claro. se calma esas sensaciones. Y, y que también tienen, no sé, digamos, si se habrá... quien dirigió la película, no sé si se habrá inspirado o no, pero en lo que son muchas veces ciertas herramientas de la terapia, por ejemplo, como estos dibujos, que son manchas, definitiva, Ah, y sí. saber, digamos, qué ve la persona ahí, ¿no? Digamos, como que me hacían acordar un poco eso, a ese tipo de dibujos y esas manchas. Yo me imagino que algo de investigación, obviamente neurolingüística y Mm, algo con respecto a cómo comprendemos el lenguaje desde la psicología, tuvo que haber investigado de nivel New para poder realizar. Él es muy, hace investigaciones muy profundas para su película, ¿no? sí. Entonces, estamos seguros, es que sí. ¿Hay alguna escena, Augusto, que te haya gustado particularmente, en donde tú hayas dicho, oh, esta escena me parece que nos dice algo importante, algo interesante? Mm. Eh, Déjame pensar, a ver. Bueno, A a mí mí sí. algo que me parece interesante, digamos, Sí, no sé si de las que más me impactó y además que sí. la vi, digamos, en su debido tiempo, pero que no sé si lo llegamos a nombrar ahora, digamos, o brevemente, es cómo la sociedad, ¿no? Se altera en la llegada de los heptápodos y lo vinculo con lo que dice Bill Shulhan en esto de, creo que es su libro de expulsar lo distinto, ¿no? Digamos, como Ah, ya. esta idea, en definitiva, digamos, de que lo extraño, lo otro, a lo desconocido, volviendo a lo que nombraba hoy, esto nos altera las defensas, nuestros miedos, nuestras inseguridades, nuestra incertidumbre, y que bueno, es algo muy del ser humano, digamos, el buscar muchas veces lo igual, lo conocido, y rechazar Ujú. lo distinto, ¿no? Y que me parece, digamos, algo re interesante a pensar, a reflexionar, la aceptación de lo distinto, ¿no? Y lo Claro. necesario que es dejar, como dice también en el libro, espacio a lo distinto, digamos. Es importante también entender, digamos, de dejar espacios en uno a lo distinto, a lo diferente, eh, ya que como en la película, ¿no? Puede ayudar mucho en la vida de uno. Sí, Lo opuesto, por ejemplo, lo que no entiendo en cierta forma, ¿no? Digamos, le puede dar, digamos, una gran importancia a mi vida, a mis significados, ampliar también mi vida y significados, ¿no? Más que quedarme solamente en una caja conocida, ¿no? De cierta manera, y que ujú, en terapia creo que es lo que hacemos todo el tiempo, darle espacio a lo distinto, a ujú. lo extraño, por ejemplo, a nuevas posibilidades también de esto, de nombrar, de simbolizar, ¿no? A nuevas A lo experiencias, a nuevos singular. encuentros. Ujú. ¿A ti? Sí, sí, un poco respondiendo y ampliando eso que dice, porque me parece re importante, parte de lo que la película también nos dice algo bastante humano, ¿no? Y que creo que Vince Gilligan también lo dice en alguno de sus libros, ¿no? Porque hoy particularmente queremos como todo rápido, ¿no? Se habla mucho, Mm, se responde rápido, se opina de inmediato y justamente en Arrival, Luis necesita que hoy toleremos algo totalmente distinto, porque no podía comprender estos heptápodos de manera rápida y urgente como querían quizás sí, los gobiernos, ¿no? sí, Necesita tiempo, necesita silencio, necesita espera, necesita demorarse para poder comprenderlo y la película se tensa un poco allí, ¿no? No puede comprender al otro desde la urgencia, ¿no? sí, Tiene que suspender quizá esta agresividad interpretativa que muchas veces hoy en la humanidad estamos acostumbrados, ¿no? Más bien tiene que mirar, tiene que escuchar, ¿no? Tiene que poner atención, tiene que esperar. Y esto se toma su tiempo. No imponer como un sentido quizás demasiado rápido a las cosas. Y eso, sí, un poco ampliando lo que dijiste, es profundamente terapéutico, ¿no? Porque en psicoterapia también pasa esto, ¿no? Si interpretamos demasiado rápido las cosas, eh, estamos violentando de alguna manera la experiencia del paciente o del otro, ¿no? Entonces justamente ahí Luis lo hace súper brillante porque no coloniza el lenguaje justamente de los heptápodos, ¿no? Se deja afectar por él. Y eso es lo que hace el terapeuta de alguna u otra manera. sí. Entonces, para ampliar eso, me parece que toca algo bien importante, ¿no? Y cómo lo podemos también ver hacia el proceso terapéutico.
A mí una de las escenas que más me... Es una de las escenas, de las primeras escenas, pero yo dije, oh, dice algo importante, aquí hay Mm, algo simbólico bien interesante. Eh, la escena cuando ella entra por primera vez a la nave, no sé ya, si la recuerda, sí, ¿no? Porque claro, Luis entra en un espacio radicalmente que es otro, ¿no? Incluso cambia la gravedad, no sé si recuerdas sí, esa parte, cambia la gravedad, como que cambia la orientación, incluso yo cuando vi la película por primera vez me llegó a marear un poco esa escena, ¿no? Cambia como la sí, percepción. Y claro, eso a mí en ese momento ya me estaba quizás diciendo algo de la película, ¿no? Para encontrarse verdaderamente con el otro, uno debe aceptar muchas veces perder por un momento sus coordenadas habituales. Y eso yo siento que algo nos dice esa escena, ¿no? El encuentro con esta alteridad implica muchas veces esa desorientación. Y la película lo puede mostrar corporalmente, ¿no? sí, sí, ¿Sientes buena que esa, por ahí sí, va igual? sí, sí, no está re buena porque sí, me hace mucho sentido, digamos, claro, cuando uno se encuentra con un otro, ¿no? Digamos, de un poco yo salirme de mí de cierta forma, ¿no? Por ejemplo, en la terapia, ¿no? Claro, Vamos, salirme un poco de mi mundo de lo que sé como terapeuta, por ejemplo, para entrar al mundo del paciente y su concepción, su entendimiento, y en ese mundo moverme y hablar en su idioma, por así decirlo, y bueno, y tal vez traspasar algo del mío, ¿no? Digamos, y ahí, digamos, ir haciendo que también ahí en esto que decís, digamos, sumo esta idea, digamos, que también me aparecía en esto del entendimiento, ¿no? Digamos, del significado significante, de lo que yo dije y claro, lo que tú escuchaste, por ejemplo, que en cierta forma pienso si el entendimiento se da ahí, en el encuentro de esas cuestiones, ¿no? Ajeno a que podamos haber ciertas diferencias en lo que yo entiendo, a lo que tú entiendes, pero como si hay en el encuentro de, por ejemplo, esto que estamos haciendo de dialogar, hay un ujú, encuentro y por ende un entendimiento, ¿no? Que en definitiva tal vez no es completamente mi entendimiento ni completamente el tuyo, pero es ese compartido donde nos encontramos y con eso podemos hacer algo, ¿no? Podemos hacer este diálogo, ¿no? claro, Entonces, sí, ese es tremendo punto también, sí. claro. Ah, ¿sientes que hay un símbolo que podríamos decir que es central en Arrival, Augusto? ¿Se te viene alguno? Buena. Símbolo así a nivel de, dices como imagen o más bien algo damos a destacar. Claro. A mí se me viene el círculo, no sé Mm, cómo, no sé, sí, el círculo como quizás símbolo central. ¿Te hace sentido un poco este símbolo? sí, Porque claro, sí. el lenguaje del heptápodo no avanza obviamente en línea recta, Mm, ¿no? Eh, no, como que no, podríamos decir que no tiene un comienzo, no tiene un final, modo en que quizás nosotros estamos acostumbrados a pensarlo, ¿no? sí. Se Eh, forma al mismo tiempo, el final y el inicio en cierta forma, claro, ¿viste? claro. Es circular o Ujú, para mí eso no es un detalle estético nada más. Para mí es clave en toda la película y atraviesa toda la película en todos sus significados, ¿no? Eh, porque, claro, nosotros vivimos narrativamente, ¿no? mm, Antes, ¿no? Vivimos ahora, después, ¿no? Causa, efecto, inicio, desarrollo, desenlace, final, etcétera. Vivimos un poco armados bajo esa lógica, pero la película justamente introduce otra forma de experiencia, ¿no? No, una vida no como una línea, sino como una totalidad. Y esto es, a mi parecer, bastante fuerte e importante psicoespiritualmente, porque, claro, Luis no mira su vida ahora desde el control, no está mirando quizás su vida claro. desde el control, sino la mira desde la aceptación, ¿no? Y no porque no duela, no porque efectivamente duele, no escapa del dolor, sino porque ahí Luis empieza a comprender que el sentido de una vida no está solamente en cómo termina nada más, sino en cómo atraviesa, ¿no? La vida. Eh, Sí. y bueno, está quizás en la totalidad de lo vivido, no solamente en el desenlace. Me viene una canción de Drexler que dice, me gusta más la trama que el desenlace, algo Mm, así, ¿no? sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí. No, sí, es re buen punto, re interesante. Y que, claro, pensamos como en esto, ¿no? Damos cuando a veces uno está elaborando algo de lo personal, cómo se Ujú, entremezcla también, ¿no? Damos de, no, por ejemplo, no sé, que uno esté muy movilizado, ¿no?
es que me pasó esto, presente, ¿no? Pero aquella vez, o sea, como que uno empieza en el diálogo a veces a entrelazar montones de cuestiones, ¿no? Damos como, me está pasando esto, pero tiene que ver con esta cuestión, y encima mañana tengo que, el futuro, ¿no? Damos, si viene no sé qué va a pasar mañana, pero como que se entrelaza un poco esto de lo que aparece, digamos, en el símbolo, digamos, en el lenguaje de los heptápodos, eh, de pasado, presente y futuro mezclado. Y en esa importancia de lo que vos decís, ¿no? De cómo es vivido eso, ¿no? Digamos, de cómo es Claro, sentido y que, a mi entender, es donde más uno tiene, o sea, donde hay algo re importante a uno reflexionar, a uno pensar, digamos, una invitación de la película re buena a, a cómo es vivida la vida, sentida la vida, ¿no? Más allá de lo que depare, de lo que ha sido, podríamos decir, ¿no? Eh, que ahí, digamos, claro, hay una medicina grande, pienso. claro. Es una película que siento que obviamente nos habla a todos, porque Mm, todos tenemos o hemos tenido alguna relación difícil en algún momento de nuestra vida con el tiempo, ¿cierto? Eh, a veces queremos anticiparnos, a veces al dolor, a veces queremos controlar el futuro, evitar ciertas pérdidas, o amar a veces sin transitar, a veces por el riesgo, y mm, amar es un riesgo muchas veces. sí, Pero claro, Arrival nos dice justamente esto incómodo, ¿no? No hay amor, o no puede haber amor sin exposición, ¿cierto? Eh, o no vas a poder tener la oportunidad de tener un vínculo real sin vulnerabilidad, ¿cierto? No hay vida quizás significativa sin que exista esta finitud, ¿no? Esto que sabes que va a terminar en sí, algún momento, y ahí Luis nos refleja a través de este personaje de que, bueno, ella no elige sufrir, elige amar sabiendo que amar incluye sufrir, ¿no? Y eso es muy distinto y es muy humano, ¿no? Por eso dice que nos habla a todos de alguna u otra manera. A sí. ti en lo humano esto que te toca la película, ¿no? Buena. La verdad que a mí me toca eso, ¿no? Digamos, el sacar esas rigideces, pienso, ¿no? Digamos, hacia lo otro, la importancia del lenguaje, digamos, de conocer otras lenguas, pienso, de conocer otras culturas, de la función importante que sirve, digamos, el lenguaje del otro también directamente, ¿no? Digamos, el hablar con otros, por ejemplo, el ser escuchado por otros, el pensamiento de otros. eh, y la importancia de la elaboración de los procesos mediante el lenguaje, pienso, para que sean más tolerables, más llevaderos, ¿no? Claro. Y tener una vida, digamos, que uno disfrute por lo que es, podríamos decir, y que lo va acompañando de no dejar callado cosas, de permitirse esto de los duelos también, ¿no? Y como vos decías, esto de la ansiedad, de un poco lo que decía Bill Shurhan en la sociedad del cansancio, ¿no? Damos de este apuro un poco, damos por entender muchas veces, que también uno lo ve en terapia acompañando, damos como el Furor querer, damos, curandi. llegar y claro, y querer que tenga un fin ya, ¿no? Damos como estar bien, podríamos decir, ¿no? Claro. Eh, y bueno, y eso también, como el hecho, digamos, de a veces cambiar la percepción, digamos, como de quiero estar bien en realidad, digamos, y que tiene que ver más con no mirar tanto la meta, pienso, no, digamos, el objetivo como tal, sino como decías, la trama, más que el desenlace, en definitiva, como en la canción de Sí, Dexter. sí. Bueno, para ir ya finalizando, querido, en esta fantástica conversación acerca de esta fantástica película, ¿no? Muy profunda, además, muy bien elaborada. Bueno, yo siento que Arrival no, como ya dije inicialmente, no trata solamente de extraterrestres, no trata solamente del lenguaje. Siento que no trata solamente del tiempo también. Bueno, trata también justo de esta mujer que aprende a mirar su vida desde una gramática, eh, también que es distinta, donde la pérdida no va a destruir ahora el sentido de su vida y cómo lo puede vivir a pesar de conocer quizás este desenlace. Una gramática donde el final no va a invalidar, ¿no?, la belleza del camino que igual va a recorrer, y con lo que implica también el recorrido de ese camino, ¿no? Y por eso quizás a mí la película permanece tanto, ¿no? Y siempre, cada vez que la veo, encuentro algo tan bello y tan hermoso
en la película, ¿no? Y que Sí. con el tiempo la valoro mucho más. Porque claro, nos deja, a mí en lo particular me deja frente a preguntas que no son de ciencia ficción, ¿no? Es una pregunta profundamente humana, ¿no? Y que también se las dejo a la audiencia, ¿no? Si supieran que algo amado va a doler, igual elegirías vivirlo, ¿no? Es una pregunta que me la llevo para mí, también se la dejo a la Sí. audiencia. ¿Tú cómo te gustaría cerrar frente a esto, querido Agus? Bueno, no, la verdad que me suma a tu pregunta, ¿no? Digamos, ¿qué les pasa a las personas con esa pregunta de si vale la pena igual, digamos, como, con qué los confronta, con qué los topa la película entera en realidad, ¿no? Digamos, y lo que va desenlazando. Eh, y la verdad que eso, me sumo a tu pregunta. Así que nada, les damos las gracias a todos por acompañarnos el día de hoy a analizar profundamente esta película, a encontrarle también lo humano a esta historia que habla, como ya dijimos, mucho más allá de los extraterrestres. Los dejamos invitados para la próxima semana, donde nos estaremos encontrando con una nueva película o con una nueva serie para que la pensemos juntos, ¿no? Podemos Sí. transformar estos elementos impensables en elementos más pensables para nosotros. ¿Verdad, Augusto? Maravilloso, sí. Muchas gracias a todos, gracias a vos, Martín, también. Y nos vamos a estar encontrando ahí ya la próxima semana. Súper, nos vemos la semana que viene en Más Allá del Guión. Chao, chao. Chau, chau.